Ok, muy buenos días. Únicamente nada más quisiera corroborar, ¿se escucha correctamente? ¿Sí? Perfecto. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, para poder iniciar puntualmente, primero que nada, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al Centro Académico Chiapas. Hoy inician un proceso de formalización. Todos ustedes pues han decidido invertir tanto tiempo como esfuerzo en estos procesos que son precisamente educación continua. Una decisión que por supuesto es estratégica y también los posiciona como profesionales actualizados y dentro de la competencia, ¿no? En SEACH nosotros entendemos que este paso es fundamental para alcanzar sus metas y fortalecer toda su trayectoria, pues estamos aquí para que se pueda asegurar que esta inversión se traduzca en herramientas prácticas para su día a día. Y bueno, nada más me es muy grato decirles, sean bienvenidos, sean bienvenidas a este nuevo ciclo de éxito profesional. Y bueno, para que su experiencia sea eficiente y centrada exclusivamente en su aprendizaje, contamos con una estructura administrativa lista para poder respaldarlos. Muy bien, empezamos primero en el área de dirección comercial. Una disculpa. Nos acompaña en este caso el licenciado Said, el responsable también de liderar nuestra visión institucional y también el crecimiento de nuestra oferta educativa. Pues bien, licenciado, es un momento. Les cedo el micrófono. Muchas gracias, maestra Paulina. Primeramente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse en tiempo y forma. Y hoy iniciamos ya la tercera generación del centro académico. Gracias por ser parte de este día. Pues yo estoy muy emocionado por lo mismo. Muchos ya los conozco, muchos fueron inscritos gracias a su servidor y a nuestro equipo de ventas, que es el licenciado Manuel Mancera y el licenciado Iván Ramos. Muchas felicidades, primeramente, por ser parte de este día. ¿En qué momento se van a conectar ahorita que ya son alumnos? ¿En qué momento se van a contactar conmigo? Bueno, en dos opciones. Una, si conocen a un colega que desea inscribirse a nuestros diplomados, nosotros tenemos un programa de recomienda y gana. En este aspecto, si usted recomienda a una persona y se inscribe, usted tendrá un descuento especial en su siguiente mensualidad. Solo aplica en la siguiente mensualidad. Se les descuenta 100 pesos de su siguiente mensualidad. Ahora bien, si llega a recomendar 6 personas y las 6 personas se inscriben, a partir del momento que se inscribe a sexta persona en adelante, usted ya no paga ningún peso de sus mensualidades, ya le queda completamente gratis. Lo único que tendría que cubrir es el trámite del diploma de 350 al finalizar el diplomado. Eso sería lo único. Y también la otra opción, el otro momento en el cual se contactarían conmigo es si usted conoce alguna institución o ustedes están en una institución y quieren hacer un convenio de colaboración con nuestro instituto, con mucho gusto me pueden mandar un mensajito y yo daré seguimiento a su proceso de vinculación. ¿Vale? Espero que tengan una bonita mañana y les guste la ponencia. Regreso con usted, maestra Paulina. Muchísimas gracias, licenciado. Pues bueno, ahora para continuar, tenemos la presencia del contador Alexis Santana, de nueva cuenta, quien se encarga de la gestión financiera. Contador, adelante, es un momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, maestra Paulina. Estimados profesionistas, muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida al Instituto SEACH y felicito que se hayan interesado en uno de los diplomados que impartimos. Mi nombre, pues, es Alexis Santana. Soy el encargado de temas de contabilidad, de facturación y temas fiscales. En el tema de facturación, les comparto una breve información. Nosotros no cobramos el IVA en nuestras colegiaturas. Entonces, para que ustedes puedan facturar sus pagos, sus colegiaturas, tienen que pagar el impuesto del 16% y nos tienen que compartir su constancia de situación fiscal para que podamos emitir las facturas. Esta es una de las facilidades que nosotros ofrecemos para ustedes para que puedan deducir sus impuestos. Va a ser a través de su mentora académica. Muchas gracias, maestra Paulina.
Muchísimas gracias por su participación, Conta. Y bueno, vamos a continuar con el área de mentoría académica. Tenemos aquí la presencia de la licenciada Graciela López, quien será el enlace directo para cualquier duda técnica o académica en este caso. Adelante, licenciada, es su momento. Muchas gracias, maestra Paulina. Bienvenidos a todos. Buen día, estimados alumnos. Me presento ahora sí formalmente. Soy Graciela López Farfán, su mentora académica. Con el objetivo de garantizar un desarrollo óptimo, a continuación les daré las siguientes indicaciones. En relación al protocolo de las sesiones virtuales, les solicitamos ingresar con el micrófono silenciado. La dinámica de participación será coordinada con él o la docente en turno para asegurar un aprendizaje fluido y sin distracciones. Es indispensable ingresar a la plataforma de Google Meet con su primer nombre y primer apellido, ya que esta identificación es el único medio para el registro de asistencia correctamente. Ahora, hablando de asistencia, la asistencia se valida mediante la participación ya sea en la sesión en vivo o la visualización de la clase grabada. Con esto, haré énfasis en la justificación de faltas. En caso de no poder tomar la sesión en vivo, deberán notificarme anticipadamente, por favor. Esto permitirá justificar la falta, mediante el compromiso de visualizar la grabación correspondiente. De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Católica de Chiapas, se permite un máximo de 10% de faltas injustificadas, lo que equivale a 3 sesiones. En cuestión de pagos, el periodo de pago, les recuerdo, es del 10 al 15 de cada mes. Los pagos realizados fuera de este plazo generarán un recargo del 10%. Es muy importante que consideren esto. Les pedimos, por favor, enviar el comprobante de pago indicando el nombre en el concepto. Si utilizan PayPal, soliciten, por favor, el enlace anticipadamente a la fecha de pago. También quisiera decirles que hay un descuento especial para quienes opten por liquidar la totalidad del diplomado en una sola exhibición. Esa información se las puedo brindar en el chat personal. Y por último, tengo otras consideraciones de acuerdo a nuestro canal de comunicación. Toda comunicación deberá canalizarse, conmigo en el chat personal, como ya se los mencioné. Y en el grupo de WhatsApp, este es el medio exclusivo para dar avisos y envío de enlaces de acceso y de clases grabadas. Se recomienda permanecer en el grupo y mantenerse atento a las actualizaciones. Por último, me gustaría hacerles saber que tendrán acceso a la plataforma de Google Classroom, donde estarán disponibles las grabaciones de las sesiones y todo el material de apoyo compartido por los docentes. Es decir, de primera instancia, mandamos en el grupo de WhatsApp el link para acceder a la clase en vivo. Una vez tengamos en la plataforma de YouTube la grabación, lo cual lleva de 1 a 2 días, se les hará llegar en el mismo grupo la liga de la clase grabada y posteriormente se subirá a Classroom. De cualquier manera, esta información la podrán tener también en mi chat personal. Por último, les reitero nuevamente la bienvenida y que estoy para apoyarlos. Muchísimas gracias, licenciada. Pues bueno, haciendo alusión nuevamente a la información que nos comparte nuestra mentora, ella, en caso de que tengan alguna información, duda de nueva cuenta, con mucho gusto se pueden acercar de nueva cuenta. Y también para comentarles que en dado caso, si se están uniendo en estos momentos y se perdieron un poco de la información, esta sesión va a quedar grabada para que la puedan consultar posteriormente. Ya sea si no les alcanzó para tomar apuntes, van a poder tomar apuntes, van a poder revisar la sesión nuevamente por cualquier duda adicional que se llegue a generar, ¿vale? Entonces, agradecemos mucho su participación y vamos a continuar en el área de academia. Bueno, como su directora académica,
Aquí mi labor es garantizar que cada sesión cumpla primero con los estándares de calidad, primero coordinando la logística y también la red de ponentes junto con nuestro equipo de academia, por supuesto, todo para que también su formación sea lo más impecable posible, ¿no? Estaremos supervisando de cerca todo el desarrollo que ustedes vayan a tener, también su progreso, para que se puedan, tanto ustedes como nosotros, asegurarnos de que cada módulo sea primero, experiencia óptima y también un lugar de aprendizaje, ¿no? Que se aproveche totalmente este proceso que ustedes van a encaminarse. Entonces, ante cualquier duda, cualquier comentario que tengan también, es muy recibido de su parte hacia la nuestra. Y bien, vamos a continuar por finalmente en el área de marketing y medios. Presento a la licenciada Paula Mancera. En este caso, ella dirige el área de medios marketing, como bien lo menciona, y se encarga de la identidad visual de CEACH, el Centro Académico Chiapas, y también el Centro Académico Odontológico, así como nuestras plataformas oficiales. Si en el futuro ya desarrollan proyectos de colaboración o convenios con ustedes, también la licenciada Paula se puede encargar de dar esta difusión a su trabajo en nuestros canales digitales. Y bien, antes de ceder el micrófono y para lo que vinimos a esta sesión, les recuerdo cuál es la lógica y la intención de esta sesión. Primero que nada, que se trata de una inducción, una clase introductoria para poder establecer tanto toda la información que les hemos venido dando, como también el proceso de conocernos, ¿no? Que nos conozcan a todo el cuerpo administrativo, como también puedan conocer a continuación a su docente. Y su clase se llevará, su clase 1, a cabo a partir del 12 de abril, como ya estaba calendarizado. Entonces, en este caso, quisiera nada más su confirmación por aquí, las personas que me están escuchando, si pueden mandarme manita arriba de que están enteradas de esa información. ¿Están todos enterados de esa información? Perfecto. Entonces, todos estamos enterados de lo que acabamos de comentar. Vamos a tener entonces nuestra sesión introductoria y perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces, justamente el momento más esperado ya llegó. Recibimos a la maestra Ana Alejandra Ocaña Solís, licenciada en enfermería con actualizaciones formativas en investigación, en profesionalización docente en línea y metodología en docencia, también con maestrías en evaluación educativa y tecnología educativa. Destaca por su labor como creadora de planes de estudio para diplomados del área de la salud y también su amplia experiencia como docente en instituciones de posgrado. Su trayectoria integra la práctica asistencial en salud pública junto con la docencia. Pues bien, maestra, ya está por aquí en este escenario, ¿verdad? Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Adelante, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días, colegas. Es un placer para mí. Un pulgar arriba, si me escuchan, por favor, para nada más corroborar audio. Gracias, muy amables. Pues bueno, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Es una clase interesante porque vamos a hablar sobre un procedimiento que se realiza en áreas de unidades críticas, especialmente con pacientes que requieren apoyo ventilatorio. Pero más que conocer algo nuevo, es algo actualizar. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué no debo de olvidar en la buena práctica de enfermería? Ya que me comentan que son enfermeros, es un placer, colegas, trabajar el día de hoy con ustedes. Indicaciones para iniciar la dinámica de la clase. Ustedes van a anotar en el chat cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier participación y yo siempre voy a estar leyendo estos comentarios. También, dato importante, deben de tener a la mano lo que es una libretita y un lapicero donde van a hacer las anotaciones importantes o puntos de buena práctica en cualquier tema o procedimiento que veamos durante las clases. Y al finalizar, voy a pedir que tengan a la mano su celular porque van a escanear un QR para poder hacer una actividad rapidísimo en línea. ¿Sale? Esa es la dinámica. Vemos contenidos, hacemos una retroalimentación y al último evaluamos. Bien, voy a permitir proyectar cualquier duda o participación. Siempre, por favor, coméntenlo en el chat.
Vamos a compartir la imagen completa para que ustedes puedan ver toda la pantalla. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a ver aspiración de secreciones con circuito cerrado o sistema cerrado en pacientes con una característica que es politraumatizado. Este es el tema del día de hoy. Bien, vamos a recordar un poquito en relación a qué es la aspiración de secreciones con sistema cerrado o con circuito cerrado. Esto no vamos a olvidar que es un procedimiento que permite retirar secreciones bronquiales sin desconectar el ventilador. Dato importante, en esta característica de dispositivo, porque es un dispositivo especial que se utiliza para este procedimiento, el dispositivo tiene ciertas características que permite una aspiración de secreciones sin desconectar el ventilador. Dato importante, no olviden porque más adelante lo vamos a recordar. El paciente politraumatizado, no olvidemos que tiene ciertas características específicas clínicas que no debemos de olvidar. Esto es porque críticamente vamos a evitar un colapso alveolar y la hipoxia, especialmente si hay trauma de tórax o cráneo encefálico. Puntos de buena práctica que no vamos a olvidar. Tenemos que mantener la presión positiva final de la expiración, o sea, vamos a hablar del PIB. Ustedes van a decir, maestra, el PIB lo he escuchado, pero ¿en dónde? Bueno, cuando nosotros trabajamos con pacientes en estado crítico, especialmente con estas características politraumatizado, cuentan con apoyo respiratorio porque muchas veces el traumatismo puede ser generalizado, por eso se llama politraumatismo, en áreas torácicas de la caja torácica y puede estar comprometido el sistema respiratorio por contusión. Entonces, muchos de estos pacientes tienen que pasar por un proceso de restauración de tejido pulmonar que tiene que ser ayudado por un ventilador mecánico. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un ventilador mecánico, vamos a ver parámetros que nos va a indicar si el proceso respiratorio que está recibiendo el paciente es de manera adecuada. Ahora, acordemos de la terminología PIB porque es importante comprenderlo antes de pasar al siguiente punto. Y esto a la vez no solamente nos va a mantener la presión positiva gracias a esta aspiración con este circuito, sino también nos va a reducir la dispersión de los aerosoles. ¿Qué quiere decir? Vamos a evitar una contaminación y especialmente vamos a mantener la bioseguridad del paciente durante los procedimientos de aspiración. Como bien recordamos, cuando nosotros iniciamos en la enfermería, nos enseñaron a hacer los procedimientos de aspiración de secreciones con circuito abierto o con técnica abierta. Y este procedimiento tiene su grado de complejidad porque manipulamos dispositivos en el entorno o en el exterior y eso, cuando hacemos procedimientos que generamos movimientos bruscos, podemos generar una turbulencia. Y entonces viene un gran tema sobre la bioseguridad. Esto te está diciendo que este dispositivo te va a asegurar que tu bioseguridad de tu paciente se va a mantener porque el mismo sistema del dispositivo te va a asegurar el procedimiento. Vamos a hacer un recordatorio de por qué es importante analizar esto del politraumatismo en un paciente que tiene un apoyo ventilatorio antes de caer en el procedimiento y los beneficios de la aspiración con secreciones con circuito cerrado. Vamos a recordar rapidísimo que cuando nosotros trabajamos en un área crítica, vamos a recordar que hay ciertas características que debo de recordar en el sistema respiratorio. Una característica que ustedes pueden observar aquí en esta imagen es recordar el pulmoncito. Este pulmón tiene características propias estructurales que me va a permitir identificar cuál es el conducto que va a estar comprometido para la instalación de un catéter externo. Y quiere decir que toda la vía respiratoria a nivel de la carina va a tener lo que es el tubo endotranquial y esto va a permitir que estos pulmones que se colapsaron por el traumatismo o están lesionados
o presentan algún cuadro clínico de politraumatismo, quiere decir que va a necesitar un apoyo respiratorio. Vamos a recordar que toda esta parte de lo que es la fisura horizontal de lo que es los pulmones, vamos a ver que hay una carina, porque vamos a escuchar por ahí que es importante la carina, y todo el mundo habla de la carina pulmonar, y es la parte donde queda la punta final del tubo endotraqueal. Quiere decir que esta parte última de conexiones va a permitir identificar la punta final del tubo. ¿Qué quiere decir? Que también cuando se introduzca una sonda de aspiraciones, sabemos que va a llegar a un tope límite naturalmente limitado por esta carina. Entonces, como recordatorio, ¿no? Porque más adelante lo vamos a necesitar. Bien, ahora, vamos a recordar también que en estos procesos vamos a recordar el trabajo respiratorio, los movimientos respiratorios que se generan en estos pacientes antes de sufrir este tipo de politraumatismo. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque los está recordando que anatómicamente y fisiológicamente hablando, el tórax y toda la caja torácica hace un esfuerzo respiratorio, que esto se elimina y se mantiene en stand-by mientras exista un apoyo ventilatorio, porque el esfuerzo respiratorio no lo va a hacer fisiológicamente el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está lesionado. Acordemos que puede haber fracturas en cualquier parte del esternón, costillas, lesiones musculares, que me va a evitar utilizar de manera fisiológica hacer este proceso. Entonces, ¿qué va a estar recordando? El paciente puede sufrir cualquier lesión por contusión o por lesión directa. Entonces, esto no lo hace por sí solo. Esto ya necesita un apoyo a través del respirador, porque necesitamos que todos los órganos, hablando del sistema respiratorio, si está comprometido, se recupere durante el lapso que se tenga que recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues recordamos que muchas veces las lesiones de un paciente politraumatizado, por eso se llama poli, porque puede tener varias o muchas o múltiples lesiones a nivel musculoesqueléticas. Entonces, no olvidamos esto como punto de buena práctica. Ahora, vamos a recordar también otro punto muy interesante, que es el siguiente. El pulmón puede estar comprometido por la contusión o la lesión directa a la caja torácica, que puede lesionar directamente al pulmón. Los pulmones están constituidos por varios elementos. Uno de ellos son los alvéolos. Los alvéolos son como los globitos que van a mantener el oxígeno. Ahora, cuando hablan de PIP, que es la presión expiratoria al final de la respiración, que este pulmón no va a quedar vacío por completo cuando tiene un ventilador mecánico. Naturalmente nosotros inhalamos y exhalamos. ¿Qué quiere decir? El pulmón al momento de exhalar no quiere decir que se va a colapsar por completo. Mantiene una presión expiratoria que me va a permitir que este mismo se vuelva a llenar de aire. Esto es un proceso fisiológico y natural que se debe de presentar en un paciente aparentemente sano. Ahora, un paciente politraumatizado puede sufrir algún colapso pulmonar, una telestasia o un neumotórax, y el pulmón pues necesita recuperarse. Para ello decidimos en todo momento la conexión de un ventilador. Ahora, esto como recordatorio, ya más adelante vamos a profundizar, pero dice, ¿cuándo voy a decidir utilizar la aspiración con este sistema? Cuando hay presencia de secreciones visibles en el tubo, ruidos respiratorios, quiere decir estertores, aumento de la presión pico en el ventilador o caída de la saturación de oxígeno. Preguntas que pueden surgir, maestra, ¿en cuántas veces al día hay que aspirar? Ya nos dice las normas oficiales que se tiene que aspirar que sea causa necesaria o porque sea necesario la aspiración. Esto se va a determinar de acuerdo a la valoración clínica que tú hagas a tu paciente en las horas que
tú estés dentro del turno. Tienes que escuchar esos campos pulmonares, identificar si hay estertores y ver si en el ventilador hay una presión pico en el aumento de esta presión, o si hay una caída de la saturación de oxígeno. Son datos importantes clínicos que tenemos que considerar. Ahora, vamos a recordar un poquito de, maestra, ¿por qué es importante entender ciertos conceptos del ventilador? Porque el ventilador te va a indicar si tu paciente presenta esta presión positiva al final de la expiración dentro del parámetro normal. Esta presión se tiene que mantener con la única intención de que el pulmón no se colapse. Un pulmón colapsado puede provocar muchas complicaciones, desde una telectasia. Entonces, imagínense la complicación que se puede llevar cuando perdemos la vigilancia estricta en este punto relevante. Ahora, en este monitor que ustedes ven aquí, vamos a encontrar un parámetro que dice PIP de 8. En un adulto, lo normal es de 5 a 8. ¿8 qué? Centímetros de agua. Entonces, estas unidades va a cambiar dependiendo de qué parámetros se está observando en el monitor. Aquí yo lo que digo, quiero que ustedes se familiaricen porque es un tema. Hablar de ventilación mecánica sería otro tema y hasta otro diplomado. Pero en este punto vamos a recordar nada más porque es importante identificar los parámetros del monitor de un ventilador para tomar la decisión de aspirar. Ese es el punto clave. Entonces, ¿qué dato tengo que prestar mucha atención? Tiene que haber dato importante, el PIP. Tiene que estar de acuerdo a la programación deseada, de acuerdo a la edad y el peso también del paciente. Y quiere decir que este paciente está programado con 8.0 centímetros de agua para una presión por positiva al final de la expiración. Esta es la presión que mantiene a los alvéolos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que los alvéolos no se colapsen por completo, que mantengan esa fisiología natural de los alvéolos y que permita la expansión y el llenado de estos mismos. Otro dato que vamos a darnos cuenta que es la frecuencia respiratoria. Este no es un parámetro que no sea importante, pero ¿cuál va a ser la decisión de tomar si puedo desconectar al paciente? Es la saturación de oxígeno. Dato importante en su momento. Cuando hablemos de la frecuencia respiratoria, me dice que es el número de respiraciones en el ventilador entregados por un minuto. Todo esto se programa, todos estos datos yo lo programo, que es lo que tendría que hacer el pulmón, pero no puede porque está en reposo. Necesita recuperarse de la lesión causada por el politraumatismo. Entonces, el pulmón se tiene que recuperar más si sufre una inflamación por contusión. Tenemos que mantener a ese paciente con ventilador mecánico. Ahora, también vamos a encontrar otro dato que es el volumen pidal o volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra en cada ciclo respiratorio. También vamos a encontrar la FiO2, que en este caso se encuentra programado en 40%. Esta FiO2 es la fracción final de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que se entrega al paciente, que acuérdense que en el aire ambiente tiene un 21% y yo le estoy ofreciendo un 40% gracias al ventilador. Y vamos a ver los parámetros que son las curvas ventilatorias. Ya esto nada más como recordatorio. Toda curva me indica un proceso, me indica presión tiempo, me indica flujo tiempo y me indica volumen tiempo. Y cada uno hace un trazo específico del proceso. Ahora, una presión tiempo muestra cómo sube y baja la presión en los pulmones. Esto es un dato importante, que nota porque si se dan cuenta que la línea nunca llega a 0 y se queda en la línea de 8 el PIB. Quiere decir que el presión tiempo es el que también me va a indicar si se colapsa o se mantiene durante mi aspiración de secreciones. Cuando hacemos una aspiración de secreciones, prácticamente todo este sistema del monitor va a empezar a sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque están programados con parámetros límites y máximos. Entonces, cuando estamos haciendo un procedimiento invasivo que requiere una reacción fisiológica, el paciente va a reaccionar a esta aspiración
y en el ventilador se va a ver reflejado. Ahorita vamos a ver cómo sucede este proceso fisiológico al momento que aspiramos secreciones, ¿no? Entonces, no olvidemos, por favor, que el PIB, que es lo que yo voy a estar vigilando durante este proceso de aspiración, no solamente la saturación, sino el PIB, la presión positiva al final de la expiración, es el que me va a indicar si mis alvéolos están colapsando o se mantienen en una meseta normal y programada, ¿sale? Entonces, no olvidemos, PIB, ¿cuál es el parámetro normal del adulto? De 5 a 8 centímetros de agua. Digamos que este es el punto más relevante que pudiéramos hacer énfasis en esta diapositiva. Bien. Ahora, ventajas en el uso de este dispositivo. El uso del circuito cerrado no es solo por comodidad, tiene bases fisiopatológicas que lo fundamentan. Primera base fisiológica que lo fundamenta, la estabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Menor incidencia de bradicardia o arritmias al evitar la descompensación brusca del tórax. Un dato importante. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la fundamentación para poder utilizar un dispositivo cerrado o un circuito cerrado en pacientes politraumatizados? Quiere decir que vamos a estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque vamos a mantener la menor incidencia que presente bradicardia o taquicardia dependiendo del procedimiento. Esto que va a evitar la descompresión, brusca del tórax. Y ahorita vamos a ver ¿qué es eso que se refiere? ¿Qué está pasando fisiológicamente en el cuerpo que pueda llegar a provocar una bradicardia o una arritmias, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta en eso. Control de la PIC. En el paciente con traumatismo, trauma craneal, la desconexión del ventilador causa hipoxia e hipercapnia, lo que va a elevar la presión intracraneal. Imagínense que aparte que el paciente presenta una contusión probablemente directamente en el tórax que comprometa el sistema respiratorio, el impacto también provocó un severo daño a nivel cerebral. Ahora, si también está en ese proceso de recuperación, lo menos que queremos evitar es que la presión intracraneal, ¡pum!, se dispare. No queremos hacer eso. Y al momento de hacer una aspiración con técnica abierta, corremos el riesgo de aumentar la presión intracraneal. Más si yo no lo realizo con procedimientos de acuerdo a la normativa. El tiempo que me lleva a la desconexión, el tiempo que me lleva a la succión y el tiempo que me lleva en volver a hiperventilar ese pulmón. Todo eso que yo tarde va a haber una afectación directamente a nivel cerebral. Entonces, no olvidemos, el sistema cerrado va a minimizar todo esto lo que estamos comentando. Miren qué bonito, o sea, te está diciendo que tienes que considerar la aspiración de secreciones con circuito cerrado porque vamos a evitar no solamente la descompresión brusca del tórax, sino también vamos a minimizar la elevación de la presión intracraneal. Y otra, la prevención del VAP. Aunque la evidencia es debatida sobre las guías de práctica clínica mexicana, sugiere que el sistema cerrado reduce la contaminación exógena del tracto respiratorio. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a prestar un poquito de atención a este siguiente video. Yo se los voy a ir explicando y ustedes van prestando atención. Voy a ponerles un poco de silencio. Yo les voy a ir explicando qué está sucediendo en este video. Y prestemos atención. Sí se escucha el audio, pero lo voy a describir porque voy haciendo pequeñas pausas en este proceso. Cuando aplicamos la técnica de aspiración de secreciones abierta, pasa lo siguiente con el pulmón. Tenemos que tener en consideración que cuando nosotros desconectamos bruscamente para introducir la cánula de aspiración o la sonda de aspiración, esto es lo que provocamos en el pulmón. Por eso yo les decía, hacemos una descompresión del tórax. Estamos
contribuyendo a una bradicardia y una arritmia. Y miren el tiempo que yo puedo llevar, ¿no? Hay un micrófono abierto, no sé, Daniela Costa, ¿tienes el micrófono abierto, mi liga hermosa? Gracias. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, el pulmón se colapsó por completo. El corazón se colapsó por completo. Mirando, como pueden observar. Bueno, aquí vuelvo a repetir, se desconectó la vía ventilatoria con el tubo endotraqueal que tiene conectado al pulmón a la altura de la carina. Introducimos esta cánula de aspiración por desconexión y miren lo que sucede en el pulmón. Se colapsa por completo. Los alvéolos se colapsó y ya no estamos manteniendo el PIP. Acuérdense que dijimos que vamos a recordar el término PIP, ¿sale? Es la presión positiva al final de la expiración. Entonces, al momento de volver a conectar y esperar que el pulmón que se colapsó vuelva a tomar el oxígeno que requiere, pues esto es lo que sucede, un colapso pulmonar. Ahora, ¿qué ventajas tiene si yo utilizo un sistema de circuito cerrado? Se mantiene el pulmón ventilado. Hacemos una hiperventilación antes de la aspiración. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Aquí el tubo ya está conectado directamente con la cánula de aspiración, pero también con el tubo. Las características de este dispositivo, que es maravilloso, permite la circulación o el flujo continuo de oxígeno en esas dos vías. Quiere decir que la cánula de aspiración tiene una Y que conecta no solamente al tubo endotraqueal del paciente, sino también al ventilador. Así que el flujo está continuo entre el ventilador y el tubo. Y este flujo continuo hace que el pulmón no se colapse. Y al momento de introducir la sonda de aspiración, este solamente va a ser un tipo de alteración o colapso mínimo al momento de aspirar. Cuando lo estamos introduciendo, no genera ningún colapso, pero cuando ya aspiramos, sí hay una descompresión del tórax y del pulmón. Veamos, observemos. Entonces, hasta aquí el pulmón no se colapsa y ustedes están viendo que ya lo está introduciendo. ¿En qué momento se empieza a colapsar? Cuando aspiramos. Y el colapso pulmonar es mínimo, o en este caso el pulmón se recupera sin ningún inconveniente, ¿no? Que eso es lo bonito y lo maravilloso de utilizar este dispositivo con estas características. ¿Se dieron cuenta? Estamos manteniendo puntos, vamos a anotar en la libreta puntos de buena práctica. Entonces, ¿qué me va a ayudar la aspiración de secreciones con circuito cerrado a mantener esa presión positiva, que es el PIP? ¿Sale? Voy a mantener esa presión positiva en el adulto en los parámetros normales programados del ventilador, que en el adulto es de 5 a 8 centímetros de agua, lo normal. Ahora, tenemos que tener ciertas consideraciones. De acuerdo a las recomendaciones de la norma oficial 045, que habla sobre la vigilancia epidemiológica y el control de infecciones, nos hacen las siguientes observaciones. La hiperoxigenación previamente a cualquier procedimiento de aspiración, ya sea con circuito cerrado o con circuito abierto, tenemos que administrar una FiO2 al 100%. ¿Durante qué tiempo? Durante 30 a 60 segundos antes de iniciar este procedimiento. Esto lo indica la norma oficial 045 como punto de buena práctica. No olvidemos. Ahora, al insertar el catéter suavemente hasta encontrar la resistencia, ¿se acuerdan que hablamos de una carina al inicio? A eso se le llama encontrar la resistencia a nivel fisiológico y anatómico, especialmente en la estructura pulmonar. Tenemos que llegar hasta donde tope, que se le llama carina pulmonar, que vuelvo a repetir, vamos a hacer esta observación. A mí me encanta porque nos permite visualizar esto. Esto es a la altura de topar. Introducimos todo lo que es la cánula hasta topar y retrocedemos un mínimo para poder hacer la aspiración desde estas vías, de las dos vías que vemos acá.
¿sale? Entonces, si nosotros lo introducimos y topó y volvemos a introducir en la cánula, se puede ir por cualquiera de las vías del pulmón derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más el catéter hasta donde topa y este se va a desviar por naturaleza. Podemos provocar una telectasia sin tener la intención de hacerlo, pero son los errores que nosotros podemos generar en el procedimiento. Ahora bien, cuando insertamos el catéter y topamos la resistencia, que es a la altura de la carina, y retirar de 1 a 2 centímetros antes de succionar para evitar traumatismo tisular, ¿no? Entonces, cuando nosotros succionamos, ¿qué va a suceder? No debe exceder los 10 a 15 segundos. Recordamos, cual sea el procedimiento, no puedo tardarme más de 15 segundos en el momento de la aspiración. ¿Y cuánto es la presión de vacío que se debe de programar en el aspirador o regular en el aspirador? De 80 a 120 milímetros de mercurio. Volvemos a repetir. La guía de práctica clínica 045 me marca la vigilancia y el control de infecciones y también nos hace recordatorio que cuando nosotros vamos a hacer este procedimiento con estos pacientes, tenemos que recordar la hiperventilación, la inserción del catéter, hasta qué límites y cuánto voy a retraer y cuánto tiempo me va a llevar y con qué presión de vacío voy a aspirar. ¿Sale? Datos de buena práctica. Ahora, vamos también a recordar que cuando retiramos o cuando vamos a extraer el catéter completamente hasta que la punta negra sea visible en la funda para no obstruir el flujo de aire del ventilador. ¿Qué quiere decir? El catéter con circuito cerrado trae marcajes de color negro donde me indica hasta qué nivel llega al tope cuando extraemos. O sea, si ya saqué por completo la cánula en el tubo endotraqueal, entonces también tiene marcadores este dispositivo que tenemos que identificar. Tomen ustedes un dispositivo. Si en la unidad cuentan con ese dispositivo, ustedes van a revisar qué características trae y van a identificar cuál es el punto de referencia para saber si la cámara está abierta o está cerrada, si hay una perforación en lo que es la bolsa protectora o en lo que le está recubriendo, o si tiene algún signo de marcaje que me indica cada marca. Ahora, irrigar la vía lateral del sistema con solución salina para limpiar el catéter sin introducir líquido al pulmón es otra ventaja que nos da el sistema. Ya no se hace lavados bronquiales, no está recomendado los lavados bronquiales. ¿Por qué? Por conceptos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. Sabemos que la historia que pueda generar un lavado bronquial es que se retenga líquidos a nivel pulmonar y eso puede ser peligroso. Ahora, con el sistema con circuito cerrado sí se tiene que lavar el catéter, pero el catéter es tan maravilloso que cuenta con ese dispositivo o esa apertura para que solo y exclusivamente se lave el catéter. Así de maravilloso es este dispositivo. Ahora, vamos a prestar atención a este video donde vamos a conocer un tipo de catéter. Este tipo de sonda o catéter de aspiración tiene características y nosotros lo vamos a poder identificar. ¿Sale? Vamos a conocer este tipo de catéter en todos sus aspectos, ¿sale? Especialmente en la utilización de este. Ahora, te estaba diciendo que cada vez que se desconecta un circuito respiratorio se origina una serie de problemas, como lo que vimos, un colapso pulmonar. Al momento de desconectar, hay una pérdida inmediata de la PIB. Acuérdense que ya hablamos que era la PIB. Sale la presión positiva al final de la expiración. Hay una desaturación de oxígeno, una caída de la FiO2. Acuérdense. Y también hacemos contacto con bacterias y otros patógenos al momento de introducir, como se parece en la imagen. Esta es la problemática que surge cuando utilizamos un sistema con circuito cerrado. Hacemos un riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, hacemos este procedimiento y ocurre miles de procedimientos que me pueden contaminar. Gracias a la introducción en 1887 del sistema cerrado, es posible mantener el sistema respiratorio y la presión positiva de manera normal.
mínima interrupción de la ventilación y oxigenación sanguínea, finalmente se recupera fácil el paciente. ¿Por qué? Porque hacemos un colapso por muy mínimo al pulmón y eso ayuda muchísimo a su recuperación. Comprobar el diámetro del tubo es importante porque todo tubo con este sistema de circuito tiene sus identificaciones. ¿Cuál es la elección de la sonda de acuerdo al diámetro correcto para el tubo endotraqueal que tiene el paciente, ¿no? Entonces, cada dispositivo tiene asignado de acuerdo al tamaño del tubo endotraqueal el número del catéter que tenemos que utilizar. Entonces, no debería de exceder la mitad del diámetro del tubo a elegir. Dato importante, tenemos que revisar las instrucciones de este dispositivo. Y entonces, ahí viene la maravilla. Este es uno de los ejemplos de una cánula de aspiración. Hay que retirar el pinzado que trae para poder utilizarlo posterior. Bueno, y hacemos la conexión, ¿no? Así rapidísimo. Sí se tiene que hacer una desconexión, pero es súper rápida y no debe de tardar más de 10 segundos. O sea, rapidísimo hay que hacer la conexión de la cánula con el tubo. Voy a poner una pausa. Aquí es lo que yo les mencionaba. Cuando nosotros retiramos el dispositivo y vamos a conectarlo, acuérdense, la norma me dice, no me puedo pasar más de 15 segundos en la desconexión porque el pulmón se va a colapsar y la PIP va a caer. Y el FiO2 también va a caer. Entonces, cuando nosotros desconectamos el ventilador con el tubo del paciente, rápidamente tenemos que conectar lo que es la cánula de aspiración y ya me hace la conexión cruzada del flujo de oxígeno nuevamente con el catéter, con el tubo. Y el catéter ya está instalado, ¿ya? Entonces, maravilloso este dispositivo, ¿no? Me encanta que la tecnología nos ayuda a facilitar los procesos y la evolución del paciente. También puedes colocar la conexión del paciente incluida entre el circuito. Primero hagamos con el circuito, hacemos esta maniobra y conectamos al tubo. ¿Sale? Cualquiera de los dos, también se puede. O conectamos primero al tubo y posterior, pero se hace. Se pegan las pegatinas diarias para indicar el uso de este catéter, ¿no? Me está indicando cuándo fue instalado y esta pegatina se tiene que ir cambiando conforme van a pasar los días, ¿no? Y lo bonito es entender que aspiración con circuito, pues me va a aspirar las vías respiratorias desde los pacientes que no deben de tener ningún intervalo de interrupción. Tenemos que mantener esta evolución, tenemos que mantener el flujo, los bucles de volumen en la pantalla del monitor. No debemos permitir que se colapse, es lo que yo les decía, el trazo del ventilador en las curvas me va a indicar también si la presión inspiratoria se mantiene, si hay un deterioro de la saturación de oxígeno y hay que ver los valores de los gases, secreciones visibles en la vía aérea también, incapacidad del paciente para generar tos espontáneo eficaz, que quiere decir distrés respiratorio agudo. Todo esto que ustedes están leyendo les va a dar la indicación de hacer la aspiración y la importancia. Cuando está indicando la aspiración, debemos iniciar regulando el vacío. En ciertas normativas, pues nos van a decir que hay un parámetro. Yo les había hablado de un parámetro de 80 a 120, dependiendo de la referencia bibliográfica, y se tiene que regular la presión de vacío, ¿no? Tenemos que conectar lo que es la línea de la sonda y pues hacemos el procedimiento. La presión negativa de la unidad se debe de revisar ocluyendo. ¿Qué quiere decir? Se enciende y se verifica si está aspirando. Y va conectado a la cánula o al circuito. Toda cánula o circuito de aspiración tiene llave de seguridad. Esto nos va a ayudar a que no aspire mientras estamos en el proceso de instalación cuando esté el paciente conectado. Tiene válvulas de seguridad. Esto es lo maravilloso también de estas cánulas, que tienen válvulas de seguridad y solamente cuando yo vaya a utilizar se apertura. Y bien, miren qué bonito hace el proceso. Cuando nosotros abrimos esta válvula que se encuentra en la parte superior verde de la cánula, permite que se deslice
y este va a llegar a la altura, pues donde marca, en este caso, te marca el número 26 porque es la medida que tiene este catéter y este tubo y tiene que coincidir, ¿vale? Y así sucesivamente. Cuando llego al límite, acuérdense que tenemos que meterlo hasta topar o hasta donde el catéter me indique. Otro punto importante es que decía que no podemos, vamos a introducir la cánula hasta donde tope. Pero lo maravilloso de este catéter es que cuando yo llego al marcaje del número ideal con el tubo y con la aspiración, me va a indicar que ya llegué al límite de la punta y introduzco 1 centímetro más para poder aspirar, ¿ya? Y me va a indicar que todavía no he llegado hasta el tope, pero ya estoy en el espacio ideal para la aspiración, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este dispositivo, que hay una parte donde se hace la irrigación, donde hacemos el lavado de la cánula. Vamos a conectar una ámpula en este dispositivo, permite conectar este tipo de ámpulas para poder hacer el lavado, ¿no? Pero hay otras que se pueden introducir la jeringa, sin la aguja para recordar, ¿no? Y entonces se hace la succión. Quiere decir que aquí ya cerramos esta llavecita que ustedes ven, se cierra para que no tenga contacto con el tubo, solamente queda abierta en la conexión de la llave de seguridad hacia la sonda, ¿no? O si se hace con jeringa, es la misma dinámica, ¿no? Bonito, ¿no? ¿Cómo te explica el manejo de estas tipo de cánulas? Maravilloso, por cierto. Porque nos va a evitar nuevamente un colapso pulmonar, nos va a permitir que ese pulmón se recupere lo más pronto posible y también nos va a permitir que se mantengan las presiones y evitar un aumento de presión intracraneal y todo lo que platicamos, ¿no? Vamos a desconectar, tenemos que utilizar una pinza que trae el mismo dispositivo o pues tiene que ser manual, ¿no? Porque hay sondas que no van a encontrar ese dispositivo. Estas sondas se retiran cuando ya marca el tiempo de las laminitas de los mástic de colores, que te indica que ya terminó la vida útil de este dispositivo, ¿no? Maravilloso, ¿no? O sea, bonito, ¿cómo nos explica? ¿Existe un riesgo y contraindicaciones? Bueno, no instilar. ¿Qué quiere decir? En la práctica, el lavado bronquial con solución salina de forma rutinaria está desaconsejada. ¿Qué quiere decir? Evitarlo por completo. Yo les sugiero que lo evitemos, ya que desplaza bacterias hacia la vía respiratoria inferior y disminuye la oxigenación. Entonces, si nosotros hacemos una valoración clínica en los tiempos oportunos, vamos a escuchar estertores. Y si yo me percato que la FiO2 va disminuyendo en mi ventilador o la PIP se ve alterada porque hay una presión, porque aumenta la presión, también me tiene que indicar que algo necesita de apoyo respiratorio el paciente y puede haber una secreción que está provocando esta situación. Ahora, trauma en la cara o base del cráneo. Hay sospecha de fractura de la base de cráneo. La aspiración debe ser estrictamente endotraqueal y nunca nasotraqueal. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fractura de base de cráneo está comprometida por una fractura. Cuando el paciente se hace aspiraciones por vía nasotraqueal, va a haber un aumento de la presión intracraneal sí o sí. Entonces, cuidado con estos datos. Complicaciones, podía haber como complicaciones atelectaxia por succión excesiva. Vamos a colapsar ese pulmón. Vamos a provocar broncoespasmos o lesiones en la mucosa traqueal si nos va bien. Pero si estamos haciendo un procedimiento fuera de la normativa, sin tener contemplado todo esto, vamos a provocar un severo daño pulmonar y en vez de que esto sea beneficioso, pues nos va a llegar a un problema excesivo. Muy bien, llegamos a esta parte de la exposición. Ya vamos a ir cerrando esta plática. Esta es una plática de un uso de un dispositivo y vamos a seguir con el último paso. Les voy a invitar a ustedes que en este preciso momento tomen ustedes su celular, agarren su celular y escaneen el código que aparece en la pantalla, ¿ok?
Escanéelo, por favor. Si ustedes ya lo escanean y les parece la página, me hacen un pulgar arriba para que yo sepa que ustedes ya están dentro de la aplicación. Vuelvo a repetir, les doy su tiempo, agarren ese teléfono, por favor, escaneen el QR que aparece en pantalla y van a ustedes a ingresar a una plataforma donde van a hacer van a contestar a una ruleta de preguntas, ¿sale? Son 4 preguntas que les van a cuestionar y ustedes van a responder lo que comprendieron en la clase. Son preguntas relacionadas al tema del día de hoy y con eso vamos a evaluar el tema. Vamos al espacio de dudas y preguntas o participación. Si gustan, por favor, pueden ustedes anotar en el chat que aparecen aquí cualquier duda o comentario. Damos el tiempo necesario para poder a la vez. Dice por acá, dice Carmen, hola Carmen, mucho gusto. Disculpe, si el paciente cuenta con taponamiento por secreción, ¿cómo puedo proceder con micronebulizaciones? Mira, en el caso de los pacientes que están politraumatizados, es en un estado crítico que el paciente no va a mantener ningún tipo de apoyo respiratorio con dispositivos externos, no invasivos. No está recomendado las micronebulizaciones porque el paciente tiene una lesión severa a nivel pulmonar. No está recomendado utilizar micronebulizaciones con pacientes politraumatizados. Los pacientes que están politraumatizados, sí o sí, la mayoría de los casos, porque las contusiones son a nivel torácicas, cerebrocraneales o extremidades están comprometidas, estos pacientes tienen ventilación mecánica. Un paciente politraumatizado muy pocas veces va a tener dispositivos externos no invasivos que pudiéramos utilizar una micronebulización para poder desprender esos tapones mucosos, pero es muy poco probable. Ahora, la misma dinámica, cuando el paciente no está comprometido a nivel torácico, pulmonar y cuenta con otro tipo de lesiones, pero que no esté grave o no comatoso por alguna contusión cerebral, pues el paciente necesita ahora sí que la fisioterapia respiratoria que ya conocemos nosotros, auscultar, palmopercusión y aplicar las micronebulizaciones, pero en pacientes politraumatizados no hay algún tipo de situación en la que yo pudiera considerar micronebulizaciones por la condición crítica del paciente y no porque no se pueda, sino porque el paciente tiene un apoyo ventilatorio que está ayudando a la recuperación pulmonar y lo menos que queremos es generar más trauma o barotrauma en ese pulmón. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, un pulgar arriba y si no, puedes hacer otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta en el chat? Quienes ya pudieron hacer la contestación del QR, hagan así palomita arriba para que yo sepa que ya estamos por cerrar la clase, el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Kevin. Gracias, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahorita vamos a hacer la retroalimentación con contestar la ruleta, ¿sale? Buen día. ¿Cuál es el máximo que se utiliza en el circuito cerrado? ¿Cuál es el máximo que se utiliza el circuito cerrado? Hay cánulas, me refiero que es a la caducidad o la vida de ese dispositivo. Pues hay cánulas que te pueden durar de 14 días, de 21 días, dependiendo del fabricante, pero una cánula te puede tardar días, no como una cánula de aspiración. Ustedes saben que la cánula de aspiración con circuito cerrado, en una jornada y ya estamos desechando eso, y más si cuenta con secreciones abundantes, esa cánula está súper contaminada y no puedo utilizarlo más de 24 horas. Pero si utilizamos ese tipo de dispositivo con circuitos cerrados, de acuerdo a la presentación, hay de 14 días, hay de 21 días, entonces es maravilloso porque nos evitamos el estar preocupados por, también hay cánulas de 7 días, de 14 días, de 21 días, ¿no? Pero esto va a depender mucho de qué tanto se utiliza y qué tanto drenaje de secreciones estamos aspirando. La calidad de ese dispositivo
muchas veces de los fabricantes es excelente. No sé si han tenido la posibilidad de tener un catéter de circuito cerrado. Es maravilloso porque la calidad del material es completamente diferente a una cánula de aspiración convencional. Entonces, es maravilloso porque puede quedar conectado y las pegatinas se tiene que ir cambiando conforme van pasando los días. Eso también es otra bioseguridad que no te permite con otros dispositivos externos, otro tipo de cánulas, pero es maravilloso, ¿no? Dice, buen día, ¿qué utilizar cuando el humidificador del ventilador no sirve o no tiene y las secreciones se resecan? Uf, bueno, es un tema. Muy buena pregunta, Ali Rosa. Para empezar, el ventilador sí o sí tiene que tener humidificador. No es opción, y eso es un dato de buena práctica para enfermería. No porque siga siendo así, quiere decir que sea el método correcto o el procedimiento correcto. Mi humilde opinión y por experiencia, yo no permito que un ventilador no cumpla con la funcionalidad que se requiere. Si la batería del ventilador no funciona, bueno, no pasa nada, lo conectamos a corriente, pero tenemos que tener en consideración que si hay un apagón y la máquina de la caja de máquina eléctrica del hospital no entra, pues se va a apagar mi ventilador. Bueno, son riesgos que tomamos porque no hay equipo, pero que no sirva un humidificador que me va a ayudar a evitar lesiones mucosas y del tracto respiratorio interna de mi paciente, no es opción. Debemos de tener humidificador, que este humidificador esté funcional. Ahora, no podemos hacer lavados bronquiales porque muchas veces utilizamos el hecho de decir, este paciente parece que tiene secreciones extremadamente resecas porque el moco está compactado, porque no sirve el humidificador, porque no me percaté que el humidificador no sirve, y así he estado trabajando, así se ha entregado el paciente, y ese paciente, sus mucosas están secas y compactadas. Déjate tú, la mucosidad, las secreciones están hechas chicharrón, pegadas en el tracto respiratorio, porque no solamente el humidificador le va a dar esa humedad natural que el tracto respiratorio tiene que generar por fisión naturaleza, pero no lo hace porque el ventilador está haciendo su trabajo. Pero ojo con eso, yo les digo, buena práctica, no es opción. El humidificador tiene que estar funcional. ¿Por qué? Por el beneficio del paciente. Un paciente politraumatizado, les vuelvo a repetir, es un paciente crítico. Ya, un paciente crítico, mi opinión y mi humilde experiencia es, el paciente tiene que tener funcional el ventilador hasta sus mínimos tubos corrugados en buen funcionamiento y en buena integridad, así como el humidificador. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una aspiración de secreciones, yo tengo que hacer el recordatorio que yo no voy a hacer ningún lavado bronquial para desprender la mucosidad. No, ya está contraindicado, no es opción. Por eso, un dato importante, es mi humilde opinión, sí o sí tenemos que tener funcional ese ventilador, y eso es trabajo también de enfermería. La solución hipertónica, ¿en qué momento? Abusados con ese, me refiero que si habla sobre Marvin, sobre algún tipo de lavado bronquial, ya no está indicado. Si ustedes se dan cuenta, en el lavado del catéter utilizo una ámpula de agua inyectable o una jeringa que hizo una carga de solución salina, pero para el lavado exclusivamente del catéter, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esos tipos de soluciones. Lavado bronquiales ya no está contraindicado. Y otro punto importante, leamos la norma oficial 045 y nos hace esa observación con los lavados bronquiales. Antes se hacía, sí, pero las estadísticas dice que se eleva la tasa de infecciones nosocomiales relacionados a la aspiración de secreciones causados por lavados bronquiales. Ya acuérdense que por gravedad va a descender los microorganismos que yo voy a introducir. Entonces, dato importante, también el uso de este tipo de lavados, el uso de soluciones que pueda tener osmolaridad que no requiere el paciente. Acuérdense que se va a nivel alveolar a absorber líquido. Y si estamos utilizando soluciones hipertónicas o con una osmolaridad pesada, vamos a provocar una alteración en cuestiones de sodio
calcio y potasio. Abusados con eso, es importante. En algunos hospitales no dependen de enfermería, sino de la falta de equipos y no hay. Claro, por supuesto, eso yo creo que no es cosa que nos vamos a espantar. Sabemos que el sistema de salud tiene deficiencias, pero la falta de mantenimiento de los equipos, como que se descomponga el humidificador, sí tiene que ser supervisión desde la jefa de servicio hasta como el operativo que recibe el paciente con ventilador. Tenemos que ser muy estrictos en el manejo de esto. Para eso tenemos que saber qué es un ventilador, cómo está constituido, cuáles son las partes importantes y cuáles no voy a omitir, porque sí o sí el paciente lo va a requerir. Entonces, sería un buen tema para un diplomado que ustedes quieran tomar de ventilación mecánica. Es un mundo de información y es maravilloso, maravilloso. Y poder comprender. Sería en nebulización cambiar la viscosidad del moco. Claro, miren, dato importante, cuando nosotros estamos trabajando con un paciente politraumatizado, es como un paciente que tiene hiperreactividad neuronal. Si nosotros estimulamos con encender las luces, el ruido ambiental, puede alterar todo este tipo de situación en el paciente. Lo mismo pasa con un paciente politraumatizado. Cuando ustedes estén ante un paciente completamente crítico en el aspecto de que tiene un traumatismo contundente al sistema respiratorio y cerebral, las aspiraciones de secreciones, sí ustedes van a ver un cambio en los parámetros en el paciente, tanto respiratorios como FIO2. Entonces, es un tema importante que ustedes van a comprender cuando utilizamos las aspiraciones de secreciones de manera necesaria y gentiles, aunque sea un sistema de circuito cerrado. Las nebulizaciones, por supuesto que nos ayuda a cambiar las secreciones, si lo queremos ver así. Pero, ¿qué tanto? El juicio clínico, decía una maestra, aplique su juicio clínico. El juicio clínico está creado para que ustedes como profesional de enfermería tomen la decisión no por conductas aprendidas, sino por una valoración clínica. Y la decisión de ustedes aspirar o utilizar métodos que me va a ayudar a desprender un moco cuando hay yo le llamo hasta cierto punto una, no negligencia, pero omisión, porque esta atención del paciente, yo sé que perfectamente ustedes hacen su trabajo de manera correcta, pero cuando el compañero del turno no hizo una valoración de campos pulmonares, no detectó que hubo estertores desde su turno, y ese moco pudo haber sido aspirado sin problema alguno, pero no se percató. Cuando ustedes reciban a un paciente, van a encontrar que ese paciente tiene una cantidad de estertores, se observa no solamente en el cambio de monitor del ventilador, sino también lo escuchan y observan hasta los movimientos que pueda generar de esfuerzo que está esforzándose el cuerpo con el ventilador. Es porque no se hizo el trabajo adecuado. La valoración continua de los campos pulmonares me va a evitar que ese moco se reseque y es como atacar el problema de manera pronta. Entonces, yo siempre he dicho, claro que si el juicio clínico me dice, puedo utilizar nebulizaciones para mejorar la aspiración, sin problema, sabemos que sí, pero ¿en qué condiciones lo vamos a utilizar en los pacientes críticos politraumatizados? Esa sería una buena pregunta que podemos profundizar. Y bueno, ya estamos cerrando las preguntas. Espero que hayan ustedes podido contestar a la pequeña evaluación que tuvimos en línea. Si no hay alguna otra duda, cedo la palabra y el micrófono a la coordinadora para cerrar el tema del día de hoy. Ya me robé unos minutitos. No se preocupe, maestra. Ya confirmaron, vimos por ahí unas manitas arriba que comentaron que ya terminaron con la actividad. Entonces, Perfecto.
a buen tiempo. Entonces, maestra, muchísimas gracias, de verdad, tanto a los estudiantes que en este momento se encuentran aquí con nosotros y también a la maestra que nos ha dado una cátedra bastante explícita y muy bien explicada. Muchísimas gracias y vamos a estar en contacto por cualquier otra información o duda que tengan adicional a lo que ya se ha visto en este momento. Entonces, recuerden, ya saben quiénes son las personas que van a tener contacto directo con ustedes y en el momento que cada docente tenga sesión con ustedes, alumnos, va a estar dentro de estos grupos de WhatsApp. Entonces, hasta el momento sería todo. Le agradezco nuevamente, maestra, por su participación y a todos los estudiantes también por haber estado en este espacio. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos entonces hasta la siguiente y recuerden, su primera clase, ¿cuándo es? El 12 de abril. Sale. Entonces, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Tengan excelente día, excelente domingo, que la pasen muy bonito y estamos hasta el momento. Hasta luego.